Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, espero que vosotros también. Hoy vamos a tratar un tema que me apasiona, que es el de la evolución humana. Gracias a Dios, afortunadamente en España tenemos grandísimos especialistas a nivel mundial, Juan Luis Arzuaga, Eudal Carbonell, las excavaciones de Atapuerca, todo el equipo que les acompaña, con lo cual es una verdadera suerte. Me muero de ganas por ir a verlo algún día. Espero que sea posible. Bien, como os decía, la evolución humana y en especial, y me retrotraigo a un comentario que hice en una ocasión, que no sé quién me preguntó, creo que fue Carles, am, eh, ¿qué personaje histórico? No, fue Guía Mona, una fiel escuchante y vidente de nuestro canal, y digo nuestro porque es tan vuestro como mío. Me preguntó, ¿qué personaje histórico te hubiera gustado conocer? Y yo le respondí que un neandertal. Un neandertal. Me hubiera gustado conocer un neandertal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una especie diferente. Aunque bien es cierto que ha habido cierta polémica a lo largo del tiempo, porque la evolución humana no es como se pensaba que era, ni muchísimo menos. No es una evolución lineal. Esto viene de esto de lo otro, esto de lo otro, sino que es muy diferente. El último neandertal, conocer cómo pensaba, qué hacía, cómo veía la vida un humano de una especie diferente. Me apasiona, me apasiona. Se ha hablado mucho de los motivos de las extinciones y es de lo que quiero tratar hoy, porque últimamente está tomando cuerpo también una parte de los componentes que entre todos contribuyeron a a la desaparición de los neandertales o a la asimilación de los neandertales. Yo creo que estaría más por ahí la cosa, la asimilación de Sapiens sobre los neandertales. ¿Y si fue ñaca ñaca uno de los motivos principales? Y no es ninguna tontería. Y digo ñaca ñaca porque sabes que si digo otra cosa, pues YouTube automáticamente me censurará el vídeo. Bien, fijaos, a lo largo del tiempo se piensa, mm, además de una manera bastante fundada, que en el mejor de los casos no llegó a haber más de 10.000 neandertales en toda Europa. Y en toda Europa me refiero a gran parte de lo que hoy conocemos como Rusia, perdón, Unión Soviética, madre mía, uno es mayor ya, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una población bastante importante, o sea, de un territorio bastante importante. Y solo 10.000 individuos, individuos e individuas, evidentemente. Muy pocos, muy pocos. Las migraciones humanas de Sapiens a través del Oriente Próximo fueron muy numerosas, pero aparte tenían un método, una forma social de convivir muy diferente a los neandertales. Los neandertales eran clanes familiares prácticamente muy excluyentes, mientras que Sapiens era poblaciones bastante más grandes. Estamos hablando no de ciudades, evidentemente, estamos hablando de grupos mucho mayores con una compleja organización social, etcétera, etcétera. Lo que favorecía, al tener una organización mejor, más eficiente, favorecía más la procreación y que, sobre todo, en épocas en las que no era fácil que los niños salieran adelante, pues que tuvieran mayores cuidados y mayores recursos para cuidarlos y que pudieran crecer, ¿vale? ¿Me entendéis por dónde voy? Es que ya os digo que YouTube los vídeos los revienta a la mínima. Pero bueno, ¿por qué decía que era uno de los principales motivos? Evidentemente, mira, parece ser que hubo erupciones volcánicas importantes en los Campos Flegreos. Es un supervolcán que tenemos ahí al lado, y que es un supervolcán que tiene... no está apagado ni mucho menos, pero bueno, esto es un tema que podríamos tratar en otro momento y además me parece un tema bonito, ¿de acuerdo?
Un cambio los neandertales estaban muy adaptados al frío. Eran más bajos, más anchos, más fuertes, tenían unas apéndices nasales más anchos. Se comenta que eran auténticos calefactores la nariz de Neandertal era una auténtica calefactora del ambiente frío para poder respirar ese aire con eficiencia y poder llevar el oxígeno con eficiencia a todos los rincones de su organismo. Estaban muy adaptados al frío, a la época glacial fría. El cambio de clima a uno mucho más cálido, pues evidentemente los fue desplazando de territorios hasta el punto de que los últimos neandertales posiblemente estuvieran en la zona de Gibraltar, sobre esa zona, ¿vale? El sur de España, colonia de Gibraltar, etcétera, etcétera. Otro tema importante. ¿Por qué decía lo de ñaca ñaca, entre otras cosas? Porque hubo hibridación, una hibridación muy intensa. Pero no solo entre neandertales, hemos llegado a convivir muchas especies humanas al mismo tiempo en el planeta. Y Neandertal fue una de ellas. La proximidad evolutiva entre Sapiens y Neandertal es muy evidente. De hecho, se produjeron individuos fértiles, por lo cual todo aquello de que una especie es diferente si no permite la hibridación fértil con otra, todo eso ha quedado absolutamente, absolutamente olvidado porque no es así en ningún caso prácticamente, y menos en la evolución humana. Hay que recordar que Sapiens, Homo sapiens, prácticamente era un ser que, ¿cómo os lo diría yo? Que todo aquello que al tocarlo con un palo se moviera, ñaca ñaca. Queda claro, ¿no? Queda claro. Básicamente es eso, es decir, todo no. Sapiens tenía un comportamiento, voy a decirlo, sexual muy intenso, formaba parte de las relaciones sociales, de hecho nuestra mente está formada en base a eso, eran mucho más eficientes, con lo cual la procreación también se veía favorecida. ¿De acuerdo? Con los neandertales no fue una excepción, pero claro, fijaos, estamos hablando de una población gigantesca en comparación con la neandertal, gigantesca por parte de Sapiens, que al hibridarse, al ñaca ñaca con los neandertales, con las neandertales o los neandertales, evitaban que entre ellos se reprodujeran. ¿Me entendéis? Se diluía la estirpe poco a poco, hasta el punto de que todos los europeos modernos, actuales, tenemos entre un 1 y un 4% de genética neandertal, con algunas enfermedades, diabetes, etcétera, etcétera, heredadas de los neandertales. Tenemos enfermedades heredadas de los neandertales, es curioso. ¿Esto ocurre en todo el mundo? No, no, no porque, por ejemplo, en África hay una parte muy importante, sobre todo la subsahariana de la población, que no tiene genética neandertal. Son sapiens los más puros que hay. Toma a los racistas. Ahí tenéis un argumento en contra de vuestros postulados. Cierto es que también tenemos entre los humanos modernos asiáticos, también hay presencia de genética denisovana, que es una variedad neandertal básicamente, y que ha perdurado a lo largo del tiempo. Así que uno de los principales motivos, dado lo separado de los clanes y dado la población tan escasa que siempre hubo de neandertales, podría ser esa, que se diluyera su estirpe al procrear con especies diferentes.
Es un tema muy bonito, muy apasionante y ojo que todo esto se puede comprobar, no son suposiciones. La genética, Svante Pääbo, flamante premio Nobel del Instituto Max Planck, ha demostrado muchísimas cositas y ha conseguido secuenciar genética, el genoma neandertal, aunque os parezca increíble. Incluso desde restos hallados en el suelo de cuevas y de diferentes, diferentes recovecos naturales. Os quería dejar simplemente esta reflexión. Oye, que muchas gracias por atenderme. Me ha parecido interesante comunicaros esta cuestión y de verdad que sepáis que me apasiona porque la evolución humana es apasionante. Lo dicho, básicamente nos cruzamos entre todos a lo largo del tiempo sin importar especies y sin importar ubicaciones, consecuencias ni lo que fuera. Básicamente todos con todos. Por eso es tan difícil y siempre hay preguntas acerca de la evolución humana. Sí que podemos atender a través de la genética las migraciones, los flujos humanos que fueron desplazándose de unos sitios a otros hasta el punto de que a través del ADN mitocondrial hemos conseguido llegar a saber más o menos la zona exacta donde el primer ser humano vio la luz. El primer ser humano sapiens, cuidado, neandertales eran tan humanos como nosotros. Eran una especie diferente, pero eran humanos, eran homininos, igual que nosotros, humanos. Así que ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en otro vídeo.